Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es el día 73 de la lectura de la ley del 1, los libros de la ley del 1. Estamos en el libro número 4, estamos en la sesión 87. Este libro tiene 259 páginas, estamos por la página 116 ahora. Los pueden bajar gratis en la página de L/L Research de este grupo, y ahí están todos sus libros de forma gratuita. Así que entonces hemos estado repasando muchos temas interesantes. Volvimos a tocar el tema de la sexualidad en la sesión de ayer. Hemos estado hablando mucho del velo del olvido, cómo ocurrían las cosas antes del velo y cómo ocurren las cosas después del velo. Entonces así es como se creó esta realidad, como una experiencia para que justamente el creador tuviera más oportunidades de expresarse o de conocerse a sí mismo, como lo explican ellos de alguna manera. Entonces, antes del velo las cosas eran o funcionaban de una forma, y después del velo, por supuesto, todo cambió. Cuando la gente venía a la experiencia de tercera densidad antes del velo, ellos tenían plena conciencia de lo que eran y a lo que venían. Y después, por supuesto, no. Entonces se formó el velo en mente, en cuerpo y en espíritu. Nos han estado contando de que éramos capaces, en cuanto al cuerpo, de regular las actividades del cuerpo, regular la presión, entre otras cosas. Pero, por supuesto, después del velo hemos olvidado de esto y ya no lo hacemos. Entonces las experiencias que tenemos en tercera densidad son mucho más intensas debido a todo este olvido por el que pasamos para entrar a esta densidad. Seguimos entonces con la sesión 87 del 12 de mayo de 1982. Ra hace la introducción y dice: os recibo en el amor y la luz del infinito creador, estamos en comunicación con vosotros. Y como siempre, queriendo saber el estado del instrumento, se hace la pregunta y la correspondiente respuesta de Ra. Dice el interrogador: ¿cuál sería la mejor disposición geométrica del incienso, el cáliz y la vela respecto a la Biblia en la mesa? Esos todos son las configuraciones que ellos tienen para darle más exactitud a la comunicación. Hemos hablado de que ellos son muy cuidadosos en la manera en que ponen todos estos elementos para que la comunicación sea mejor. Dice el interrogador: si es posible, ¿podríais ampliar el concepto de adquisición de polaridad por parte de esta entidad en particular? Y estamos hablando entonces de la entidad que está monitoreándolos a ellos para intentar que ellos terminen con su trabajo. Dice: y el uso específico que hace ella, aparte de la simple y manifiesta necesidad de la cosecha de sexta densidad. Dice Ra: podemos, dice, la naturaleza de las densidades superiores a la vuestra es tal que puede decirse que el objetivo se comparte tanto por las polaridades positivas como las negativas. Entonces, voy a saludarlas aquí: Isarelda, Betina, hola, y Miriam. Para los que están escuchando esta sesión ahora y no han sido parte de las lecturas anteriores, les recomiendo que vayan al canal de YouTube. Está el link puesto ahí en nuestra página, en nuestro grupo de Facebook, para que puedan tomar las lecturas desde un principio, porque hay muchos conceptos aquí que ya se han repasado antes. Son conceptos que, si los escuchan ahora sin una base, no van a entender mucho la lectura. Por eso es bueno arrancar del principio, empezar desde el principio, para que puedan darle un mayor contenido. Dice: ese objetivo es la adquisición de la capacidad de recibir, estamos hablando de la polarización, ¿verdad? De la capacidad de recibir cada vez más amor-luz, luz-amor del infinito creador con menores distorsiones. En el camino negativo de la densidad de la sabiduría, que es la quinta densidad, el poder sobre los demás se ha refinado hasta el punto de ser prácticamente absoluto. Cualquier fuerza como la que representa este grupo y la que ofrecen los de Ra, que no pueden ser controlada por el poder de tal complejo mente-cuerpo-espíritu de quinta densidad negativa,
despolariza a la entidad que no ha logrado controlar al prójimo, ¿verdad? Entonces ese es el intento en quinta densidad negativo de servicio al yo. Recordemos, tenemos estos dos caminos para elegir. Ellos necesitan controlar y como no pueden controlar, se despolariza. Dice, no hay medio en vuestro yo consciente de afrontar un poder tan refinado, sino que es la armonía, el amor mutuo y el llamamiento honesto de ayuda a las fuerzas de la luz lo que os ha proporcionado el escudo y la armadura. Entonces recuerden también que la ayuda siempre está disponible, solo hay que pedirla. Dice el interrogador, ¿cuál es la situación del entorno de esta entidad particular de quinta densidad y cómo opera con las entidades de cuarta densidad negativa para establecer poder y control? ¿Cuál es su filosofía particular respecto a sí mismo como creador y respecto al uso de la primera distorsión y su extensión a la cuarta densidad negativa? Espero que la pregunta no sea demasiado compleja. Y dice Ra, el entorno de vuestro compañero es el de la roca, la caverna, el lugar baldío, pues esta es la densidad de la sabiduría y lo que se necesita puede ser pensado y recibido. Para la entidad es muy poco lo necesario en lo físico o en el complejo de distorsiones del espacio-tiempo. Entonces quizás, como explica aquí, creo que se había hablado anteriormente, la quinta densidad es más bien del pensamiento y del control de la energía. Dice, tal entidad mantiene su conciencia en los reinos del tiempo-espacio, ¿verdad? En los reinos no materiales, en un intento por aprender los caminos de la sabiduría mediante el mayor uso posible de los poderes y los recursos del yo. Puesto que el yo es el creador, la densidad de la sabiduría proporciona muchas experiencias instructivas y fascinantes para la entidad de polaridad negativa. En algunos aspectos puede verse un apego inicial más lúcido a la sabiduría por parte de las entidades de polaridad negativa, pues el nexo de las posiciones de la conciencia sobre el que reposa la sabiduría es más simple. Ya estamos viendo cómo entonces trabaja la polaridad negativa a ese nivel de quinta densidad. Dice, la relación de tal entidad con las entidades negativas de cuarta densidad es la que se establece entre el más poderoso y el menos poderoso. El camino negativo propone la esclavitud de los menos poderosos como medio de aprender el deseo de servir al yo hasta el punto de que la voluntad entra en juego. Entonces, ya ven también cómo esto se transmite a la tercera densidad y cómo los seres de tercera densidad de la polaridad negativa, que han elegido la polaridad negativa, buscan constantemente la esclavitud de las personas que son menos poderosas que ellos. Entonces todo esto sirve para entender nuestra sociedad. Dice, así es como se incrementa la polaridad negativa, a través de la esclavitud, en este caso. Por tanto, las entidades de cuarta densidad son esclavos dispuestos a servir a la entidad de quinta densidad, sin que quepa ninguna duda del poder relativo de cada una de ellas. Dice el interrogador, en nuestra densidad ello podría reflejarse en muchos de esos líderes que instigan a la guerra y que tienen seguidores que los apoyan, en total convicción de que la dirección de la conquista es la dirección correcta. ¿Es así? Y dice Ra, cualquier organización que exija obediencia sin cuestionamiento y esté basada en el poder relativo funciona según el plan descrito anteriormente. Entonces, a tenerlo bien clarito esto, y como les digo, ¿no? A medida que vamos aprendiendo más todos estos temas, a medida que vamos dejando el velo del olvido atrás, se va perdiendo un poco el drama de la vida, y justamente es lo que este capítulo ha venido tratando de transmitir, ¿verdad? Que se puso el velo ahí para realizar o para que la experiencia fuera más intensa, porque cuando se sabe todo esto ya como que pierde un poco de sentido. Entonces, así es. ¿Cuántas organizaciones hay en este planeta que están basadas en la obediencia sin cuestionamiento? Muchas, por supuesto, de las organizaciones secretas, tantas
de tantos de los brazos de las Fuerzas Armadas en general, de los gobiernos, etcétera, etcétera. Dice el interrogador: un punto que no me ha quedado claro es la comprensión y el uso de la primera distorsión, o libre albedrío, por parte de las entidades negativas de cuarta y quinta densidad, al manipular a las entidades de tercera densidad. Vamos viendo cómo va bajando de quinta, que incluso quieren controlar aquí a través de la forma pensamiento, quinta controla cuarta y cuarta quiere controlar la tercera, ¿verdad? Así es como cada uno sube en el escalafón. Dice: quisiera saber cómo afecta la primera distorsión a los intentos de llevar a cabo la conquista de las entidades de tercera densidad y de integrarlas bajo la premisa de la primera distorsión en sus propios complejos de memoria social. Puedes explicar ese concepto. Entonces, lo que ellos intentan, lo que cada densidad por sobre la de abajo quiere hacer, es traer adeptos a sus líneas, ¿verdad? Entonces, lo que quieren los negativos es convertir a la sociedad humana en una sociedad negativa para poder incorporarlas a su complejo de memoria social, y así sucesivamente. Entonces, está en nosotros el trabajo, por supuesto, y por eso es tan fuerte esta gran academia cósmica llamada Planeta Tierra, ¿no? Aquí hay muchos queriendo hacerse del planeta, de varios niveles. Dice Soyra, dice: los complejos de memoria social de cuarta densidad negativa no son capaces de este último plan. La cuarta densidad acostumbra a ofrecer tentaciones y a reforzar distorsiones ya existentes, ¿verdad? Ofrecer tentaciones y reforzar distorsiones ya existentes. ¿A qué se refiere esto? Todos tenemos, o en gran parte, tenemos distorsiones. ¿Qué son estas distorsiones? La palabra no es falla, pero cualquier debilidad en nuestro carácter, por ejemplo, se considera como una distorsión. Entonces ellos aprovechan esas debilidades en nuestro carácter para tentar y reforzar esas debilidades para llevarnos por el camino que ellos quieren llevarnos, ¿no? Dice: las entidades de cuarta densidad carecen de la sutileza y la práctica mágica que posibilita la experiencia de quinta densidad. Dice el interrogador: pero parece que en el caso de muchos contactos ovni que han ocurrido en este planeta, debe haber algún conocimiento y uso de la primera distorsión. En su mayor parte, las entidades de cuarta densidad han permanecido cuidadosamente a distancia y anónimas, podría decirse, de forma que no existe una prueba concreta de su existencia. ¿Cuál es su posición respecto a este tipo de contacto? Importante esto aquí, recuerden, para los que están tomando el libro desde ahora, les recomiendo que vayan un poquito más atrás, porque hemos repasado este tema en bastante profundidad y se hizo la pregunta en aquel momento: ¿por qué no aterrizan aquí, verdad? Entonces, los de la polaridad negativa no lo hacen porque si no logran conquistar completamente al planeta pueden perder polaridad, pueden perder esos puntitos que han ganado para pasar a la siguiente densidad, digámoslo así, por decirlo de alguna manera un poco más sencilla, ¿verdad? Esa es la polaridad, los puntos que tienes ganados para seguir en el camino ascensional. Bien, dice Ra: hemos entendido mal vuestra pregunta, creyendo que estaba orientada hacia el tipo particular de contacto. La naturaleza de la observación que realiza la cuarta densidad de la distorsión del libre albedrío, mientras que continúa la siembra de los patrones de pensamiento de tercera densidad, siembra de patrones de pensamiento, ¿ok? Es material que ya se ha cubierto. Bueno, como lo acabo de decir. Lo que puede ofrecerse en relación con las informaciones de orientación negativa se ofrece. Lo que hacen ellos es ofrecer esta información negativa. Dice: se altera hasta el punto de que una entidad que reciba estas informaciones negativas puede ser de orientación positiva. Así, muchos de tales contactos son de naturaleza mixta, ¿verdad? Entonces, ellos ofrecen la información incluso a personas de orientación positiva, siempre con el intento de capturar, capturar de alguna manera, ¿sabes? No capturar físicamente, pero capturarlo mentalmente para traerlo hacia el lado de ellos, ¿verdad? Dice el interrogador: siento que mi falta de claridad sobre esta cuestión haya hecho que no lo formule correctamente. Hay un punto filosófico de importancia capital que trato de aclarar aquí.
tiene que ver con el hecho de que la cuarta densidad negativa parece tener conciencia de la primera distorsión, que es el libre albedrío. Se encuentra en un estado no velado, a diferencia de nosotros que tenemos el velo del olvido, y parece utilizar ese conocimiento de la primera distorsión para mantener la situación en la que establece los contactos con este planeta. Trato de extraer su capacidad para comprender el mecanismo de la primera distorsión y las consecuencias del proceso de implantación del velo, mientras permanece en una configuración mental de separación en el camino negativo. Espero que esta vez haya sido suficientemente claro, pero me es muy difícil preguntar o plantear esta pregunta. Bueno, vamos a ver qué le dice Ra en definitiva, ¿no? Dice Ra, quizá la respuesta no sea satisfactoria. Os pedimos que continuéis planteando la cuestión hasta que estéis satisfechos con la respuesta. La entidad negativa de cuarta densidad ha hecho la elección disponible a cada cosecha de tercera densidad. Tiene conocimiento de todo el abanico de métodos posibles para ver el universo del Creador único y está convencida de que la ignorancia y la desactivación del centro energético del rayo verde son los métodos más eficaces para proporcionar la aptitud para la cosecha de cuarta densidad. Estamos hablando de la desactivación del rayo verde, que es el corazón, ¿verdad? Ellos, los seres negativos, entienden que el amor en sí, o lo saltan, ¿verdad? Se saltan ese punto energético y lo consideran sin importancia. Dice, sus acciones entre los de tercera densidad que todavía no han hecho la elección se destinan a ofrecer a cada uno la oportunidad de tener en cuenta la polaridad del servicio al yo y su posible atractivo, ¿verdad? Entonces, recordemos, los que estamos aquí en tercera densidad, estamos en la densidad de la elección, de autoconocernos como seres conscientes y elegir nuestro camino para el futuro, ¿verdad? Para nuestra futura polarización. Entonces, ahí ya quienes en este mundo han elegido claramente el camino del servicio al yo, el camino negativo, el camino del servicio al prójimo o camino positivo como nosotros lo vemos. Hay otros que todavía no han tomado la decisión y están entre medio, un poquito de cada cosa. Entonces, a ellos más que nada intentan traerlos hacia su lado, ¿verdad? Y esto funciona de muchas maneras. Dice el introductor, me parece que es un acto de servicio al prójimo ofrecer la posibilidad del camino de servicio al yo. ¿Verdad? Eso es lo que hacen. Le ofrecen a personas que no están polarizadas todavía el camino del servicio al yo. Que como dice el introductor aquí, a él le parece que al ofrecer algo están haciendo un servicio al prójimo, ¿verdad? Vamos a ver qué le contesta. Dice, ¿cuál es el efecto relativo de la polarización de esa acción? No termino de entenderlo. Yo creo que en este caso lo que los de cuarta densidad tratan de hacer es justamente volver a esas personas negativas. No están ofreciendo nada en realidad. Dice, soy Ra. En vuestras bandas armadas, un gran grupo merodea y saquea con éxito. Va a dar un ejemplo aquí, ¿verdad? El éxito de los simples soldados recae sobre los cabos. El éxito de los cabos sobre los sargentos. Después sobre los tenientes, los capitanes, los comandantes y finalmente llega el comandante general. Cada tentación que se logra, cada entidad cosechada con éxito, propicia el reforzamiento del poder y de la polaridad del complejo de memoria social de cuarta densidad al que corresponde el éxito, ¿verdad? Entonces, ahí está. Al convencer, digamos, a un ser humano de que tome el camino del servicio al yo, están ganando polaridad, ¿verdad? Están llevándose un puntito. Dice el interrogador, si se cosecha un complejo mente, cuerpo, espíritu de tercera densidad, y cuando decimos mente, cuerpo, espíritu, estamos hablando de la persona en general, y lo claro porque veo que hay personas aquí que comenzaron luego la lectura y quizás no están entendiendo lo que estoy diciendo. Dice, si se cosecha un complejo mente, cuerpo, espíritu de tercera densidad por un complejo de memoria social de cuarta densidad, ¿se dobla el poder total que tenía el complejo de memoria social antes de la absorción de esta única entidad una vez ha quedado absorbida en él? Y Ra le dice que no, ¿verdad? Hablamos también al inicio cómo se produce
cuál es la intensidad del llamamiento y de la polarización en general. Hablamos de que si llaman 10 personas, no es realmente como si llamaran 10, porque la matemática es diferente y es como si llamaran 100, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Es algo así, no es exactamente, pero es algo así. Y aquí lo mismo, cuando ellos traen a una persona a su grupo, no es como si se doblara el poder. Vamos a ver cómo funciona. Dice el interrogador, entonces, la ley de los cuadrados no funciona así. Esta es la ley de la que estamos hablando. ¿En qué medida se incrementa el poder del complejo de memoria social en relación con esta única entidad que es cosechada y absorbida por el complejo? Y dice Ra, si una entidad del complejo de memoria social es responsable de esa nueva inclusión, ese complejo mente-cuerpo-espíritu absorberá de manera lineal el poder contenido en el recluta, ¿verdad? Entonces, el poder va hacia quien lo reclutó, ese es el asunto. Si un subgrupo es responsable, el poder corresponde entonces al subgrupo, ¿verdad? Entonces ellos están ahí merodeando, y si es un grupo de 3 que traen a un ser humano al lado negativo, entonces ese poder, digamos, ese punto va para los 3. Dice, muy raramente el complejo de memoria social de polaridad negativa es capaz de actuar totalmente como un solo ser. La pérdida de polaridad debida a esa dificultad a la que hemos hecho alusión anteriormente como una especie de entropía espiritual es muy elevada. Entonces también aquí está la pérdida de polaridad cuando no logran llevar a alguien. Interrogador dice, suponiendo entonces que una sola entidad de orientación negativa es responsable de reclutar a otra entidad cosechada de tercera densidad y añade su polaridad a su propia polaridad y poder negativos, ¿qué tipo de capacidad o de ventaja representa y cómo la utiliza la entidad? A ver, de qué manera, de cómo le sirve ese poder que está ganando. Dice, soy Ra, el denominado orden piramidal es puesto en tela de juicio inmediatamente y la entidad con mayor poder ejercita ese poder para controlar a otros y para avanzar en la estructura del complejo de memoria social. Perfecto. Aquí está bien clarito entonces la respuesta a esto. ¿Por qué los seres de polaridad negativa de otros planetas se dedican a reclutar o a intentar reclutar o hacen lo que hacen en este planeta, en nuestro planeta, porque vamos a hablar de nosotros, y de llevar personas por el mal camino, digamos, o por el camino del servicio al yo? No vamos a ponerlo como malo o como bueno, porque en definitiva son dos caminos y cualquiera puede ser elegido, y los dos caminos, como vemos aquí, sirven al Creador, ¿no? Entonces, cada vez que ellos logran ese puntito, van subiendo en su escala piramidal de su propio planeta, y así entonces van teniendo más personas por debajo de ellos. Entonces, claro, todos se pelean por el poder, todos van buscando a reclutar a alguien más, como una de las tareas que ellos realizan, reclutar a alguien más para quedarse con ese poder, para subir en la escala jerárquica dentro de su propia organización, dentro de su propio planeta, y así van subiendo, ¿verdad? Dice el interrogador, ¿cómo se mide ese poder? ¿Cómo se hace obvio que esa entidad ha obtenido ese poder adicional? Muy buena pregunta. Dice Ra, en algunos casos se produce una especie de batalla. Es una batalla de voluntades y las armas consisten en la luz que puede formar cada contendiente. En la mayoría de los casos donde el cambio de poder se ha hecho efectivo, simplemente se reconoce así y los que pretenden beneficiarse de la asociación con la nueva entidad más poderosa la ayudan en su ascenso dentro de la estructura. Todo una lucha de poder que no es muy diferente, si se ponen a pensar, de lo que son las grandes organizaciones y las grandes empresas en nuestro mundo, ¿verdad? Eso es quién le clava el puñal por la espalda a quién para subir y quién hace más cosas para subir y para obtener la mejor silla del lugar, ¿verdad? Entonces, en definitiva, todo lo que ocurre ahí arriba está reflejado en lo que ocurre aquí abajo. Dice el interrogador, gracias, hemos observado una posibilidad de confusión entre el término ser de mente, cuerpo, espíritu y complejo de mente, cuerpo, espíritu en la última sesión. ¿Se han empleado estos términos mal al intercambiar uno por otro?
Y dice Ra, hubo un error de transmisión. El uso del término mente, cuerpo, espíritu debe designar a las entidades de tercera densidad antes del proceso del velo. El término complejo, mente, cuerpo, espíritu hace referencia a las entidades de tercera densidad después del proceso del velo. ¿Verdad? Aquí utiliza un término la diferencia es muy sutil, pero el interrogador lo pudo reconocer. Dice igualmente, hemos descubierto un fallo por nuestra parte, pues no hemos indicado el término complejo al hablar del cuerpo tras el velo. Os rogamos que corrijáis esos errores. Os pedimos también que mantengáis la vigilancia sobre estas canalizaciones para detectar cualquier error y que no dejéis de preguntar. Bien, seguimos. Ok. Dice, esta entidad, aunque con menores distorsiones hacia el dolor, cuando se prepara mediante los complejos vibratorios de sonido que denomináis oraciones, está hablando de Carla, la canalizadora, siempre es susceptible de fluctuar debido a sus distorsiones del complejo corporal antes de la encarnación y a la potenciación que de ella hacen las entidades de polaridad negativa, ¿verdad? Entonces ahí están trabajando esas entidades para terminar con el contacto. Si estas entidades que están intentando terminar con el contacto que produce este material, esas entidades ganarían una gran polaridad porque se estarían entonces haciendo un gran trabajo, porque este material ha traído mucha luz en general al mundo, ¿verdad? Entonces, si ellos hubieran podido terminar con este trabajo, hubieran ganado una gran posición en su estructura social. Dice, en la última sesión habéis afirmado que antes del velo, la transferencia de energía sexual era siempre posible. Para aclarar ese punto, quisiera saber lo que queríais decir por era siempre posible y por qué no ha sido siempre posible después del velo. Dice Ra, creemos que hemos entendido la pregunta y vamos a emplear una analogía de vuestra cultura. Las pilas que encienden una linterna. Va a hablar de esto. Dos pilas colocadas en serie ofrecen siempre el potencial de iluminación de la linterna. Después del velo, y por continuar con esta comparación, las dos pilas ya no están colocadas en serie y ya no iluminan la linterna. Después del velo, muchos complejos, mente, cuerpo, espíritu, han operado de manera equivalente al invertir las pilas por medio de los bloqueos, ¿verdad? Entonces, antes del velo, en la transferencia, en el acto sexual, siempre había una transferencia de energía. Hoy solo existe si se logran ciertos parámetros y no hay bloqueo, ¿verdad? Son como el bloqueo entre las dos pilas. Bien. Dice el interrogador, ¿cuál fue la principal fuente de los bloqueos que causó esta inversión? Y Ra le dice, por favor especificad si la pregunta se refiere a los seres de mente, cuerpo, espíritu o a los complejos mente, cuerpo, espíritu. O sea, en definitiva, a los de antes del velo o a los después del velo. El interrogador dice, antes del velo. Se conocía la técnica de alumbrado de la linterna, por así decir. Después del velo, algunos experimentos dieron lugar a la iluminación de la linterna, mientras que otros resultaron en la falta de iluminación. Aparte del hecho de que no había información disponible sobre los métodos para encenderla, ¿hubo alguna otra causa fundamental para los experimentos que resultaron en esta falta de iluminación? Y Ra le dice que así es, así fue, ¿verdad? Entonces, el hecho de haber puesto el velo, el hecho de no darnos el manual de cómo funcionaba esta historia, ¿verdad? Tiene una intención. Vamos a ver cuál es. Dice Ra, la causa originaria del bloqueo es la falta de la capacidad para ver al prójimo como creador, o por decirlo de otra forma, la falta de amor, ¿verdad? Ahí está bien clarito. Hemos hablado bastante acerca de la sexualidad en sí, y cuando vemos al otro como el creador, como uno mismo, cuando existe amor, puede existir la transferencia de energía. Dice el interrogador, en nuestra ilusión particular, el potencial sexual masculino parece llegar a su momento culminante antes de los 20 años, y en la mujer se produce unos 10 años después. ¿Cuál es la causa de esa diferencia? Y Ra dice,
debemos establecer una clara distinción entre el rayo amarillo o plexo solar y la tercera densidad, el complejo corporal químico y el complejo corporal que forma parte del complejo mente-cuerpo-espíritu. Dice, el varón, como llamáis a esa polaridad, tiene un deseo sumamente activo del rayo amarillo en el espacio-tiempo de su encarnación, en que su esperma es más viable y pleno de espermatozoides portadores de vida. ¿Verdad? Estamos hablando del rayo amarillo del plexo solar. Por ahí parece que parte el deseo. Vamos a ver qué más dice. Es así como el rayo rojo, el chakra raíz, ¿verdad? Es así como el rayo rojo busca reproducirse más densamente en el periodo en que el cuerpo es plenamente capaz de satisfacer las exigencias del rayo rojo, ¿verdad? En definitiva, aquí hay una cuestión instintiva de reproducción. Dice, el cuerpo químico del rayo amarillo femenino, como llamáis a esa polaridad, debe tener un deseo constante y creciente de relaciones sexuales, pues solo puede concebir una vez en un periodo de entre 15 a 18 meses, dado que lleva en sí al complejo corporal concebido, ¿verdad? Al bebé. Le da a luz y le amamanta, lo cual agota el cuerpo físico del rayo amarillo, ¿verdad? Habíamos dicho que el rayo amarillo es el que manifiesta el cuerpo físico. Dice, en compensación, el deseo se incrementa para que el cuerpo del rayo amarillo esté dispuesto a mantener la relación sexual, satisfaciendo así la necesidad del rayo rojo de reproducirse tan densamente como sea posible. La sexualidad o polaridad más integral del complejo corporal, que forma parte del complejo mente-cuerpo-espíritu, no concierne a estas manifestaciones del rayo amarillo, sino que sigue las vías de la búsqueda de transferencia de energía y el esfuerzo de la ayuda o del servicio al prójimo o al yo. Bien, en definitiva, hay lo que sucede en nuestro cuerpo tiene una razón de ser y ha sido puesto ahí, ha sido diseñado de esa manera, por lo que vemos aquí, para que la especie perdure, ¿verdad? Dice el interrogador, ¿por qué es mucho mayor el índice de orgasmos masculinos en comparación de los femeninos? No sé a qué se refiere con índice de orgasmos masculinos en comparación a los femeninos. Vamos a ver, dice Soyra, nos referimos en este momento al cuerpo físico del rayo amarillo, en definitiva al cuerpo material, o si preferís al complejo corporal. Bien, en ese nivel la distinción no es importante. El orgasmo masculino que provoca que el esperma avance para encontrar su óvulo es esencial para satisfacer el deseo del rayo rojo de propagar la especie. El orgasmo femenino no es necesario. De nuevo, cuando los complejos mente, cuerpo, espíritu comienzan a utilizar la transferencia de energía sexual para aprender, servir y glorificar al infinito creador, la función del orgasmo femenino se hace más clara, ¿verdad? Entonces, importante, en definitiva, lo que trata de aclarar aquí es que justamente para la reproducción en sí, el orgasmo femenino no es necesario, pero cuando se empieza a trabajar en la transferencia de energía justamente y a través del rayo verde o a través del corazón, a través del amor, entonces sí es importante el orgasmo para que exista la transferencia de energía. Dice el interrogador, ¿cuál era ese índice antes del velo? Y dice Ra, antes del velo el índice de orgasmos masculinos y de femeninos era prácticamente el mismo, en gran parte porque el valor metafísico del orgasmo femenino se presentaba claramente y sin sombras, por supuesto. No existía el velo del olvido, entonces ellos sabían cuáles eran los potenciales de transferencia de energías a nivel mente, cuerpo y espíritu, y los utilizaban, por supuesto, porque a través de estos intercambios de energía se puede alcanzar la iluminación. Entonces, por supuesto, ellos lo tenían claro y lo llevaban a cabo. Por eso entonces habla de que el índice de orgasmos era parejo para los dos, porque la mujer
sabía claramente que a través del orgasmo era que se producía la transferencia de energía. Entonces ya la relación sexual tenía otra intención. Dice el interrogador, ¿tiene algún sentido dar ese índice en los primeros estadios de cuarta densidad? Y si es así, ¿podéis hacerlo? Vamos a ver qué pasa en cuarta densidad. Dice, soy Ra. De forma general, no tiene mucho sentido hablar del orgasmo masculino y del femenino en densidades superiores, pues el carácter y la naturaleza del orgasmo van estando de forma cada vez más natural en función del complejo mente-cuerpo-espíritu como unidad. Puede decirse que el velo se levanta en cuarta densidad y que la elección ya ha sido hecha. En las polaridades positivas es prácticamente universal compartir de forma genuina. En las polaridades negativas, el bloqueo es prácticamente universal, de forma que el conquistador alcanza el orgasmo, mientras que el complejo conquistado no lo alcanza casi nunca. En cada caso podéis ver la función de la parte sexual de la experiencia como uno de los medios más eficaces de polarización, ¿verdad? Entonces, qué interesante este concepto y mucha suerte para los que quieran ir por el camino del servicio al yo. No me parece muy divertido. Pero bueno, qué sé yo, cada uno elige, ¿no? Debe tener sus cosas lindas, no lo sé. Dice el interrogador, en nuestra ilusión tenemos definiciones físicas para posibles transferencias de energía. Las vemos como conversión de potencial a cinética o de cinética a calorífica, y las examinamos en relación con la entropía creciente. Cuando hablamos de transferencias de energía sexual y de otras formas más básicas de energía, nunca sé qué términos utilizar de manera apropiada, puesto que no entiendo, y posiblemente no puedo entender, la forma básica de energía de la que hablamos. Sin embargo, intuyo que es la energía de la vibración pura, esto es, a nivel básico de nuestra ilusión. Esa vibración entre la parte del espacio y el tiempo, de la continuidad del espacio-tiempo, se transfiere de alguna manera a nuestra ilusión bajo una forma más básica. ¿Podés explicarlo mejor? Y dice Ra. O sea, lo que está queriendo es dilucidar cómo es la forma de energía, ¿verdad? ¿Qué es esta energía? Si es energía calórica, lumínica. Bueno, vamos a ver. Dice Ra. Tenéis razón al suponer que la energía de la que hablamos al comentar las transferencias de energía sexual es una forma de puente vibratorio entre el espacio-tiempo y el tiempo-espacio, ¿verdad? O sea, entre el mundo material y el mundo no material. Lo que sigue puede arrojar alguna luz sobre esa exposición fundamental, aunque esa distinción no sea parte de ello. Bien. Debido al proceso de velado, la energía transferida del hombre a la mujer es diferente que la transferida de la mujer al hombre. Dada la diferencia de polaridad de los complejos mente, cuerpo, espíritu, el hombre almacena energía física, la mujer energía mental y mental emocional. Cuando se completa la transferencia de energía sexual de tercera densidad, el hombre habrá ofrecido la descarga de energía física, ¿verdad? Me imagino que a través del espermatozoide, ¿no? Esa es la energía física que guardamos. Dice, la mujer es así renovada, pues posee mucha menos vitalidad física. Bien. Al mismo tiempo, la mujer descarga el efluvio de su energía mental y mental emocional acumulada, y por tanto ofrece inspiración, sanación y bendición al hombre que por naturaleza es menos vital en ese ámbito. Oh, buenísimo. Buenísimo. Bien interesante esta parte, ¿no? Bien interesante. Espero que haya quedado claro. Si no, después rebobino y lo veo otra vez. Así está. Esas son las energías que se transfieren entre hombre y mujer. Dice, en este momento podemos abordar otra cuestión. Y dice el interrogador, ¿por qué las naturalezas del hombre y de la mujer son diferentes?
Y dice Ra: cuando se completó el proceso del velo, la polaridad masculina atrajo a la matriz de la mente y la mujer atrajo al potenciador de la mente. El hombre atrajo al potenciador del cuerpo y la mujer a la matriz del cuerpo. ¿Tenéis alguna pregunta breve para concluir esta sesión de trabajo? Le pregunta si hay algo para hacer por Carla y se despide. En definitiva, esta parte de los potenciadores de la mente y la matriz del cuerpo de la mente no es un tema que me haya quedado muy claro en general, ¿verdad? Estamos ahora en la sesión 88 del 29 de mayo de 1982. Podemos dejar la lectura por aquí. No sé si alguno tiene una pregunta o quiere comentar algo, pero es un tema muy interesante también. Empezamos con el de las cartas del tarot y demás, hablando de los arquetipos. Pasamos por cómo se desarrolla o se desarrolló esta galaxia y su experiencia, cómo existía una tercera densidad donde no había velo del olvido. Fuimos viendo cómo esta experiencia fue cambiando, se puso el velo del olvido y venimos a esta existencia no recordando cuál es el juego, a qué vinimos y demás. Entonces, a medida que vamos traspasando ese velo, vamos entendiendo cada vez más y por supuesto la vida ya cambia completamente. La perspectiva que tenemos de la vida antes del velo y después del velo va a ser completamente diferente y muchos no podrán entender nuestra posición, si se quiere, ¿verdad? Pero es parte justamente del proceso de crecimiento y así es como funciona. Voy entonces a ver quién anda por aquí. Ya le dije Lazarelda, Betina, Miriam, Aninoska. Buen día, chicas. Hola, Miriam. Matías, el valiente aquí, que llega a las lecturas. María del Verdún. Erika estuvo por aquí también, o está por aquí. Ana Elena y Verónica. Ya ven que las chicas van ganando siempre, están más ávidas de este conocimiento en general y ya ven qué lindo el trabajo, bueno, no es trabajo, la energía que pueden ofrecer, ¿verdad? Dice aquí para la mujer, y ofrece inspiración, sanación y bendición al hombre, que por naturaleza es menos vital en ese ámbito. O sea, chicas, las felicito por esa gran energía que ofrecen. Muy lindo, les mando un saludo para todos, un beso y nos vemos mañana por este mismo canal. Chau, chau.